con lo que preparé para el día de hoy, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con qué es, qué es una ecuación diferencial. Si hay algún problema con el sonido, por favor, coméntenme. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es una relación que involucra una función y un conjunto finito de derivadas ordinarias de y. Una acción Profe, ahí se le escuchó muy cortado. que tenemos varias tipos de mayor, subjetiva y sí, ahí, pero Profe, se escucha muy cortado. ahí cómo se escucha. Ay, ya se escucha Mejor. bien. Sí, ya se escucha bien. Entonces, a ver, ahí vamos a continuar. Si hay algún problema con el sonido, por favor, coméntenlo, pero entonces tenemos que una ecuación diferencial se define mediante una relación de la función en cuestión, su variable dependiente, su variable independiente y un número finito de derivadas ordinarias de la función. ¿Sí? ¿Eso se escuchó? Sí, profe, eso sí, ya más claro. Ajá. Entonces, en ocasiones es posible que en la ecuación de la derivada de la está Profesor, se sigue escuchando una No, profe, ya se escucha y más cortado. que estén integradas. A ver ahí. Ay, ya se A ver escucha. ahí. José. Voy a ejemplos de ir definiendo ecuaciones diferenciales. ¿Esto se escucha? un poco cortado. ¿Se escucha o no? Solo se escuchó cuando dijo ecuaciones diferenciales, fue lo Bueno, único. pues voy a continuar. Nada. Se volvió a cortar, profe. No escuché nada, Voy profe. a definir cómo crear ecuaciones diferentes. Cómo empezar a ver ahí. Profesor, buenos días. Hay un compañero que está en la lista de espera. No sé si lo puede dejar entrar, por favor. ¿Algo? Ajá. No, si me estuvieses. ¿Perdón? No, profesor, no se le Parece. entiende de nada.
A ver, voy a tratar de conectarme otra vez. Voy a continuar así, a ver, Profesor, le comentaba si puede dejar entrar a un compañero que no está. hay nadie, no me está mandando solicitud nadie de acceso. Ok. Gracias. Sí, bien, ahí me pueden escuchar un poco más. Sí, ya es un poco más claro. Y ahí ya se puede escuchar. Entonces, entonces una ecuación diferencial se define mediante una relación que involucra las variables en cuestión, es decir, la variable dependiente, la independiente, porque son funciones de una variable, y las derivadas que estén involucradas en la ecuación. A veces podemos despejar la derivada de mayor orden. Por ejemplo, para definir algunas ecuaciones, por ejemplo, pues tenemos una forma algebraica en la cual podemos involucrar a las funciones. Por ejemplo, decimos que la función en cuestión es y de x. La primera derivada la vamos a involucrar. Y podemos empezar a crear ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, ahí tengo y' más x seno de y entre la y igual a y cuadrada, es una ecuación diferencial. Otra ecuación diferencial puede ser y' igual a 10, otra xy' elevado a la potencia y a la segunda derivada menos 2 más 1 igual a 0. Y a la 2020, derivada 2020 entre y más seno de y igual a x es otra ecuación diferencial. Raíz de la primera derivada menos 3 menos raíz de y elevado a la y' igual a y es otra ecuación diferencial. Y si le agrego una condición en la cual le digo que en un punto sea igual a un valor, es decir, en este caso, en el punto 0 igual a 1, eso se llama un problema de valor inicial. Es decir, una ecuación diferencial más una condición inicial. ¿Ahí se escuchó eso? Sí, sí se escucha. Sí, profesor. Entonces, vamos a empezar ahora, ya que sé que es una ecuación diferencial y cómo las puedo construir de manera algebraica, pues vamos a empezar a ver clases de ecuaciones diferenciales. Y vamos a empezar a hacer, por ejemplo, aquí esta tabla ya la habíamos visto, pero la voy a volver a repetir. Tenemos ecuaciones que son, por ejemplo, algebraicas, que son polinomios igualados a 0. El ente de solución es un número real. Podemos tener ecuaciones no lineales en que involucran funciones trascendentes y la solución sigue siendo un número real. Si lo planteamos en el campo de los números reales o en los complejos. Podemos tener una ecuación lineal en donde para esa ecuación lineal el ente de solución, así como está x más y más z igual a 1, es un vector. Un vector en el espacio de 3 dimensiones. También podemos tener una ecuación que viene dada por un sistema de ecuaciones. Es un conjunto de ecuaciones lineales. El ente de solución ahí es un vector en el espacio donde esté definido el sistema de ecuaciones. La A es una matriz y el B es un vector. Esos son tipos de ecuaciones que no son diferenciales porque no involucran derivadas. Pero puedo tener ecuaciones diferenciales y su ente solución es una función o familia de funciones. Ahora, puedo tener también una ecuación diferencial que no sea ordinaria, de las que se salen del estudio del curso, y es cuando tengo funciones de más de una variable como solución y derivadas no ordinarias, es decir, parciales. Ahora, esta parte se escuchó. Sí, Sí, sí. profesor. Sí, profe. Ahora,
¿Qué es una solución de una ecuación diferencial ordinaria? Una solución en un intervalo de los números reales es una función que está definida para todo x de ese intervalo, cuyas derivadas existen en todo x de ese intervalo. El i es un intervalo que bien puede ser todos los números reales, un intervalo de la forma AB, un intervalo semiabierto, semicerrado. Y entonces esa función tiene que estar definida en la relación que involucra la ecuación diferencial para todo x. Es la condición 1 y la debe validar. En el sentido de que debe de validar la ecuación. O sea, debe de estar definida y debe de validar la ecuación para todo x en el intervalo. Entonces, cuando eso sucede, cuando estas condiciones suceden, lo que tengo es una solución de la ecuación diferencial. Por ejemplo, la función yx igual a 1 para todo x en los reales es solución de y' de x igual a 0. ¿Por qué? Ahí la relación que define la ecuación diferencial es esa relación yx que solo involucra la primera derivada. En la función 1 está definida para todos los números reales y su derivada de la función 1 es 0. Entonces, como primer ejemplo, la función 1 es solución de esa ecuación diferencial y' de x igual a 0 para todo x en R. Entonces, aquí los números reales son ese intervalo y. Otro ejemplo, la función e a la menos 2x. Esa función es solución de la ecuación diferencial y' más y entre 2. Para todo x en los reales también. Puesto que la relación que estoy definiendo que la relación que define la ecuación diferencial es y' más y entre 2. Ahora, la función e a la menos 2x está definida para todo punto al cambiar y' por la derivada de y más la y entre 2. Y se vuelve 0 para todo x en los reales, puesto que la derivada de esta función entre 2 es e a la menos 2x por menos 2, que dividido entre 2 te queda menos e a la menos 2 de x. Y al sumarle la función, se vuelve 0. Aquí hay creo que un detalle en la solución, pero me parece que la solución e a la menos 2x, lo divido entre 2, es que estoy dividiendo la derivada. La ecuación diferencial sería y' más y entre 2 más y igual a 0. La división entre 2 es la derivada. Y un tercer ejemplo, la función coseno de x es solución de la ecuación diferencial segunda derivada más y igual a 0. Aquí hay que observar que la segunda derivada de x es el menos coseno. Entonces tendría que, para validar la ecuación, tendría menos coseno de x más el coseno de x es igual a 0 para todo x en los reales. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, ninguna. No, profesor. Eso que está presentando en pantalla, ¿lo sube o no lo sube a ninguna parte? Le envié una bibliografía por correo Ujú. de un libro. Esa bibliografía también la puede revisar.
Si necesita el material, envíeme un correo y se lo envío. Vale, gracias, profe. Bien, entonces a una pregunta en cuanto a los ejemplos de la solución. Aquí ya introducimos un concepto que es el de la ecuación diferencial, que es el concepto principal de la materia, y también el de solución de una ecuación diferencial. Estamos viendo ejemplos de ecuaciones diferenciales aquí, y estamos viendo ejemplos de soluciones aquí. ¿Dudas con esto que acabo de decir? No, profe. No, ninguna duda. Bien, entonces pasemos ahora. En cuanto a las soluciones de una ecuación diferencial tienen una clasificación. Entonces, primeramente hay que preguntarse si la solución está definida explícitamente o implícitamente. Y bueno, y en qué intervalo es solución y en qué intervalo es explícita o implícita. Entonces, eso lleva a una clasificación de las soluciones en cuanto a si es explícita o implícita, pero aparte hay más clasificaciones, estas son las principales que vamos a mencionar. La solución puede ser explícita si la función está definida de forma explícita, es decir, si la variable dependiente y está de forma libre o despejada para todo x en el intervalo. Vamos a hablar de una solución implícita, por ejemplo, una relación que involucra la variable independiente y la dependiente del tipo G, en donde no podemos tener a lo mejor la variable dependiente despejada, pero sabemos por teoremas como el teorema de la función implícita que podemos determinar una función y de x. Entonces, cuando no tengo la variable dependiente despejada, pues voy a hablar de una solución implícita. Familia de soluciones. A través del proceso de integración para obtener una solución, voy a obtener una constante de integración cuando son ecuaciones de primer orden. Entonces ahí se va a parametrizar la solución con un parámetro y voy a decir que tengo una familia de soluciones con uno o varios parámetros. En ese caso voy a decir que la solución, aunque se dice solución general o familia de es una familia de soluciones parametrizadas por una constante. Y voy a hablar de una solución particular cuando tengo explícitamente una función que es solución de la ecuación diferencial. Esto se obtiene usualmente cuando se tiene un problema de valor inicial y cuando se está ocupando la condición inicial. Otro tipo de soluciones son aquellas que se denominan soluciones singulares. Una solución es singular cuando esta no se obtiene mediante un método, no la obtienes mediante la familia de soluciones. Si en su solución general, al darle valores al parámetro, no obtienes la solución, entonces esa solución se va a llamar singular. Por ejemplo, las ecuaciones de Clairaut. ¿En ahí me escucharon? Sí, profe. Sí, profe. ¿Dudas ahí con estos conceptos? Estos son la clasificación de la solución en base a algunas características de la solución. No, sin problema. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Ahí tengo 6 ejemplos de cada uno de los conceptos del tipo de solución que estoy presentando. Entonces, en el 1, solución implícita. Tengo la ecuación diferencial xy' igual a menos y. Y tengo la solución y igual a 1 entre x. Para todo x en los reales excepto en el 0.
Así como la estoy presentando, es una solución explícita, puesto que la variable dependiente está de forma despejada, está de forma libre. Sería un ejemplo de una solución explícita, y aparte es una solución particular, porque no aparece ningún parámetro que denote la familia de soluciones. Ahora pasemos al segundo ejemplo, solución implícita. No, la siguiente también es ambas, la primera es explícita y la segunda también es explícita. Si también es explícita, ahí hay un error, no es implícita, es explícita, puesto que también está despejada la solución. Tengo la ecuación diferencial 2y' más y igual a 0, y tengo y de x igual a e a la menos x sobre 2. Está definida de manera explícita. Ahorita paso al ejemplo de la implícita. 3. Solución general. Tengo la ecuación diferencial y' igual a 0. Y tengo la solución y que depende de c y de x igual a c. Es decir, para cada valor de c, yo tengo una constante. Puede ser y de x igual a 1, 2, cualquier valor de la constante c. Entonces, ahí la solución no es única. O sea, ahí está siendo parametrizada la familia de funciones. Entonces, cuando tengo eso, voy a decir que eso se llama una solución general. Es decir, ahí tengo una familia de soluciones que validan la ecuación diferencial. Cualquier constante es solución de y' igual a 0. Solución particular. Y' igual a 1 es la ecuación diferencial. Ahora, si hago y de x igual a x, ahí no tengo ninguna constante, es solo la función, es una sola función, la función de identidad. Y esa función es solución para todos los números reales, puesto que la derivada de x es 1. Solución singular. Tengo la ecuación diferencial x, y' más y igual a x cuadrado, y cuadrado. Tengo que su solución general es 1 dividido entre menos x cuadrada más x. Entonces, si le asigno valores a la constante c, tengo una función. Para cada valor de la constante c, tengo una función. Pero yo observo también que la función y de x idénticamente 0 también es solución de la ecuación diferencial, y sin embargo, esa no se recupera asignándole un valor a la constante c. Entonces, ahí lo que tengo que es que la solución y de x igual a 0 es una solución singular. Otro ejemplo de solución singular. Y' al cuadrado igual a 4y es la ecuación diferencial. Tiene como solución general y de x que depende de x y de c, x más c al cuadrado. Esa es una familia de soluciones. Esta es una familia de soluciones. Para cada c tengo una función que es solución de esa ecuación diferencial. Pero también observo que la función idénticamente 0 es solución de la ecuación diferencial. Derivada de 0 es 0, al cuadrado 0, 4 por 0, 0, 0 igual a 0. Pero yo no puedo recuperar y de x igual a 0 asignándole un valor a la constante en la solución general. Por ende, esta solución y de x igual a 0 es una solución singular de esta ecuación diferencial. Bien, ¿sí se escuchó ahí? ¿Preguntas? Sí se escuchó y no hay preguntas. Bien, por cierto, a todos les llegó el correo que les envié, ¿no? Les envié una bibliografía en PDF. Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profe. Bien, sí, a los que necesiten esta presentación, me mandan un correo ahorita y ahorita se
Se las envío ahorita que acabe la clase. Gracias, profesor. Bien, aquí ahora voy a poner, aquí ya mencioné soluciones implícitas, explícitas, ahora la implícita. Vamos a ver cuál es una solución implícita. Consideremos la relación que determina el lugar geométrico en el plano, que es el círculo con radio 2 centrado en el origen. Entonces, esa ecuación de ese círculo centrado en el origen con radio 2 es x cuadrada más y cuadrada igual a 4. Ahora deriva la función considerando y como una función de x. Entonces tendríamos que la derivada de una suma es suma de las derivadas. Tendría 2x más 2y. Por la regla de la cadena hay que encadenar. Sería 2y por la derivada de y con respecto de x. Que sería, despejando la primera derivada, sería derivada de y igual a menos x sobre y. Entonces, en ese momento, acabo de introducir una ecuación diferencial. Ahora, el semicírculo superior y el semicírculo inferior son y1 igual a raíz de 4 menos x cuadrada. Y y2 igual a menos 4 entre menos x cuadrada para todo x de menos 2 a 2. Esas son soluciones explícitas, puesto que está despejada la variable dependiente. Pero la relación x cuadrada más y cuadrada menos 4 igual a 0, o x cuadrada más y cuadrada igual a 4, ya es una relación que no tiene despejada la variable dependiente, que en este caso lo estoy llamando a la y. Pero aún así se dice que esa relación es una solución implícita de la ecuación diferencial y' igual a menos x entre y. Es decir, la relación define al menos una función implícitamente, entonces no necesito despejarla. Con saber que puedo despejarla o con saber que esa relación valida la ecuación diferencial, pues esto ya tengo la solución implícita. Ese sería el ejemplo de una solución implícita. ¿Preguntas con este ejemplo? Sí, una pequeña. Al momento de la ecuación diferencial ordinaria no puede quedar, ¿cómo sería? 2y de y igual a menos 2x de x. 2, en la ecuación diferencial tengo y' igual a menos x entre y tú comentas que, ¿cómo es la pregunta? Si es posible que quede 2y derivada de y igual a menos 2x de x. ¿Por qué? ¿De dónde cómo harías el despeje? Dejando los... no, ya entendí, ya sé por qué. Bueno, queda así porque un despeje sencillo, nada más que no podemos quitar el dy de x del lado izquierdo, entonces pasamos el 2dy dividiendo para que quede una solución implícita y así eliminar los dos. Ajá, despejas la y', es decir, de la relación primero derivas. Y luego supones que la y es función de x. Y luego solo despejas la primera derivada que te apareció por la regla de la cadena. Pero entonces, aquí este es un ejemplo de la solución implícita. La relación x cuadrada más y cuadrado, es decir, la relación que da el círculo, es una solución implícita. No tienes despejada la y, pero esa relación implícitamente define una función. ¿Sí? Sí, profe, todo claro, gracias. ¿Bien, alguien más?
No, Bien, continuamos. Entonces, ya que tengo cómo construir ecuaciones diferenciales, tengo qué es su solución, tengo cuáles son los tipos de soluciones que hay, pues la siguiente pregunta es si la solución existe y es única. Aquí hay como una pregunta que se hizo en el cuestionario. ¿Sí la recuerdan? No sé si, a ver, también eso también, ¿ya contestaron todos el cuestionario? Sí, profe. Había una pregunta que te decía si la solución siempre existe y es única. Entonces, aquí las soluciones siempre existen. Por ejemplo, volvamos a la tabla de acá. Para el primer tipo de ecuaciones, las soluciones siempre existen, las de la primera fila, ecuación algebraica. ¿Las soluciones siempre existen? Pregunta. sí. Sí, ya sean reales o imaginarias. ¿Y qué te faculta para decir que sí? El grado de su polinomio, que nos indica cuántas soluciones puede tener. Pero entonces no estás nada más usando el grado, estás revisando, estás suponiendo otro resultado. Debe de haber algo que te sustente o te faculte para decir que existen esas 101 raíces. Y es, Los teoremas. ajá, los teoremas. En este caso, ¿qué teorema es? ¿Cómo se llama? ¿Alguien lo reconoce? Se llama teorema fundamental de la aritmética. Toda ecuación polinomial tiene una raíz real o compleja y tiene tantas como como el grado de mayor, la potencia de mayor orden en la ecuación algebraica. Es decir, es ahí por el teorema fundamental de la aritmética. En la segunda línea, una ecuación no lineal, ¿qué nos garantiza que tenga o no raíz o una solución? Sí, no los escucho. Bueno, bueno. Uy. ¿Cuál fue la pregunta, profe? En la segunda fila tengo una ecuación que es no lineal. ¿Qué te faculta para decir si tiene o no o raíz? Bueno, la pregunta es, ¿tiene o no alguna solución? Y lo mismo me puedo cuestionar en la tercera. Yo tengo una ecuación lineal, existen soluciones. Lo mismo en el sistema de ecuaciones. ¿Bajo qué condiciones existen las soluciones de ese sistema de ecuaciones? Y por lo tanto, En las dos últimas, perdón, en las dos últimas, siempre y cuando sean funciones, ¿no? Existe su solución. Si no es una función, entonces consideraría que no tiene solución. no, pero no es una condición suficiente que sea función. O sea, no toda función debe de ser solución.
Por ejemplo, para el sistema de ecuaciones, una condición para que exista la solución es que el determinante de la matriz A sea distinto de 0. A eso se le llama que la matriz A es no singular. Entonces, en la ecuación diferencial, ¿qué condiciones necesito? Bueno, en la pregunta del cuestionario, ¿qué contestaron? Que no hay que lo sustenten sus teoremas matemáticos. Exacto, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ver, tiene que mencionarse eso, hacerse, este es el enfoque matemático, tiene que reflejarse que para garantizar que existe algo necesito sustentarme en un teorema matemático. Bien, entonces ahora, ya que me planteé la pregunta, nos pasamos al contexto de solo las ecuaciones diferenciales. Existe y es única. Si ya sé que existe, puede no ser única. Entonces, ¿bajo qué condiciones me dan esa existencia y unicidad? Pues vamos a mencionar un teorema. Este es un teorema básico sobre existencia y unicidad de problemas de valor inicial. Y dice el siguiente. Supongamos que f de ty, voy a suponer aquí que la y es una función de t, y que tengo una función de dos variables, que define una ecuación diferencial. La define de esta manera, y' igual a f de ty. Supongamos que f de ty es continua en una región, en un rectángulo del plano, y que la derivada parcial también es continua en ese rectángulo. Entonces, para cualquier punto en ese rectángulo, existe un h mayor positivo y una única solución y de t del problema de valor inicial y' igual a f de ty, sujeto a y de t0 igual a y0, en un intervalo de t centrado en el t0 y a distancia hacia h hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces es un primer teorema de existencia y unicidad y nos está indicando bajo qué condiciones necesito tener para que el problema de valor inicial y' igual a f de ty igual a sujeto a y en t0 igual a y0 tiene una única solución. Y esas dos condiciones que me está indicando es que son condiciones suficientes. Si la f de ty es una función continua en sus dos variables y la derivada parcial con respecto de y también es continua en sus dos variables en el rectángulo R, que es A, B por CD, producto cartesiano, entonces el problema de valor inicial y' igual a f de ty tiene una solución única para cada punto t0y en un cierto intervalo t0 menos h, t0 más h. Si bien muchos libros de ecuaciones diferenciales que de la bibliografía que les pasé no tienen esta demostración, los interesados pueden consultar, por ejemplo, un libro de Gamelin, se llama Theodor Gamelin, se llama Introducción a la Topología, y ahí menciona la demostración para este hecho, el cual yo no tampoco lo voy a demostrar, solamente lo estoy usando. Pero si es necesario, pues se puede ver la demostración. Preguntas con el enunciado del teorema. Este es nuestro primer teorema de existencia y unicidad. ¿Qué significaba la sigla SA? Sujeto A. Cuando tengo sujeto A, lo que estoy formando es ya sea un problema de valor inicial o posteriormente un problema de valor en la frontera. Es decir, tengo una ecuación diferencial
más una condición. Y eso se llama PBI, problema de valor inicial. Ecuación diferencial más condición inicial. En este caso, la condición inicial me impone que la función solución debe de pasar por el punto T0, Y0. Es decir, que Y en T0 igual a Y0. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces algunas observaciones a ese teorema. Un teorema de existencia y unicidad nos dice bajo qué condiciones, en este caso se llaman condiciones suficientes, la solución existe y es única. No indica, el teorema no nos está indicando ningún método para encontrar dicha solución. Esto mismo sucede también en nuestra tabla en las soluciones algebraicas. En las ecuaciones algebraicas tengo el teorema fundamental de la aritmética, que dice que hay un raíces para esta ecuación, la primera de la primera línea, de la primera fila, pero no te dice cómo las encuentres. Nada más te dice que existen y que son 101, pero no te dice cómo las encuentres. De la misma manera, este teorema que acabo de enunciar me dice bajo qué condiciones existe y es única, pero no te dice cómo encontrarla. Entonces no indica el teorema, no indica el método que hay que seguir para encontrar dicha solución. Todo teorema demanda una demostración, es decir, una prueba, y en ocasiones la demostración da indicios del método a seguir para buscar la solución. Ahora, las condiciones señaladas en el teorema, esto es muy importante, las condiciones señaladas en el teorema son suficientes pero no necesarias. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si se cumplen esas dos condiciones, bueno, existe una única solución para este problema de valor inicial, pero puede existir una única solución sin que las dos condiciones se cumplan. Que sea continua la función f de y y la derivada parcial con respecto a y. Entonces, hay que observar que eso sucede aquí. Estas son condiciones suficientes, mas no necesarias. Este es otro teorema que voy a mencionar después, y este es un ejemplo. Bien, comentarios sobre esta parte, sobre el teorema de existencia y unicidad. No, ninguno. No, todo claro. Bien, pues creo que le voy a dejar aquí porque voy a revisar a los compañeros que no les llegó el cuestionario.